Es un gusto que me acompañes en esta transmisión de tu programa Creciendo en la Gracia. Te saluda tu amiga y servidora Rocío Castañeda y ya estamos aquí a través del Hogar de la Fe y la Esperanza, Buenas Nuevas. Y quiero dar la bienvenida a todos los que están en el video en vivo a través de la plataforma Facebook y todos los que están en el área metro de Memphis, Arkansas, Mississippi, Jacksonville, Florida, Boston, Albuquerque, Nuevo México y las Carolinas. Gracias a toda la red Buenas Nuevas a lo largo y ancho del país. Gracias por sintonizarte. Gracias a nuestros sponsors también. Recuerda, Omega Insurance está en 2 locaciones, 673 de Avon Road, 1285 de Getwell Road. Si de seguro se trata, Omega Insurance no son los únicos, pero ellos hacen la diferencia. Si tú quieres un mensaje de amor en tu jardín, busca a Lucía en Be Happy Yard Signs. Ella tiene una amplia gama de temas para que hagas de tu celebración algo muy especial. Nuestra amada Iglesia Calvary y Compañerismo Cristiano, gracias por su compromiso y su amor por la verdad. Y gracias a todos y cada uno de ustedes por sus oraciones, sus aportaciones que hacen posible que este programa llegue hasta donde tú estás. Y bueno, pues hemos estado hablando de qué significa autoridad. Y autoridad significa someter nuestra voluntad. No, o la sometemos a Dios o la sometemos a aquellas cosas que nos agradan. A ti mismo, quizás a tus hobbies, quizás a tus sueños, quizás a todos esos proyectos de vida que tú tienes. Pero ¿quién tiene la autoridad en tu vida? Es por eso que rogamos y pedimos al Espíritu Santo que nos guíe a la verdad que está en su palabra. ¿Por qué? Porque o es Dios veraz o los hombres mienten. ¿Qué piensas tú? ¿Quién puede mentir? ¿El Dios que dijo hágase la luz? ¿O nosotros que somos tan condicionales, que somos finitos? El Dios infinito que creó cielos, tierra, que mantiene una unidad perfecta en su creación, que la sostiene. O el hombre que tiene fuerzas limitadas, pero que tiene un pensamiento siempre dudando de esta autoridad que es Dios. Y saber que Él es Dios y el creador del universo nos hace estar conscientes de un dato que es real, pero su amor es el que, en primer lugar, motiva y nos motiva a darle la prioridad en nuestras vidas. Y en segundo lugar, también esto me capacita. ¿Para qué? Pues para poder entender, ¿verdad?, su voluntad en nuestras vidas. Nos capacita para poder andar en amor, nos capacita para entender lo que Cristo hizo ya por nosotros. Entonces, al capacitarnos para poder entender esto, nosotros podemos decir como Pablo en 2 de Corintios, sea de una forma u otra, el amor de Cristo nos controla, ya que creemos que Cristo murió por todos. También creemos que todos hemos muerto a nuestra vida antigua. Mira, me gusta mucho este versículo 14 de 2 de Corintios y lo voy a leer en varias versiones para que tú puedas tener un mayor entendimiento de qué significa someter nuestra voluntad a Cristo, darle el señorío. Y dice, el amor de Cristo se ha apoderado de nosotros desde que comprendimos que uno murió por todos y que por consiguiente todos han muerto. Otra versión dice, el amor de Cristo nos obliga porque estamos convencidos de que uno murió por todos y por consiguiente todos murieron. Otra versión dice, el amor de Cristo domina nuestras vidas. Sabemos que Él murió por todos y que por tanto todos hemos muerto. Y la realidad es que sí, ¿a qué hemos muerto? Pues todos hemos muerto a nuestra antigua vida. ¿Cuál es la antigua vida? Bueno, recuerda que Jesucristo partió la historia en dos y por lo tanto, si Él partió la historia en dos, también ha tenido que venir a hacer este quiebre en nuestras vidas, un antes y un después. ¿Cuándo? Cuando abandonamos nuestra vida antigua para establecer la autoridad de Él, de su palabra, en respuesta a su amor. Primera de Juan 4:9 nos dice que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Mira lo que dijo este personaje de la historia, Napoleón Bonaparte. Viendo él cómo la gente se convertía a Cristo y era capaz de dar su vida
por sus convicciones. ¿Qué convicciones? La convicción de que Cristo murió, la convicción de que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero, la convicción de que Él es el dueño absoluto del universo. Esas convicciones hacían a gente, ¿verdad?, dar su vida por Jesucristo. Y Jesucristo decía Napoleón, Jesucristo tiene que ser más que un hombre, porque mientras otros conquistadores de la historia, o yo mismo, hemos hecho nuestros imperios a través de la fuerza y la violencia, Jesucristo ha establecido su reino a través del amor. Otros conquistadores, al igual que Napoleón, sometían a la gente con violencia, con poder. Sin embargo, Jesús somete a la gente a través de su amor. Es una rendición y es un sometimiento voluntario. Esta es una buena frase, fíjate, dice, un cuchillo dobla un cuello, pero solo un corazón dobla otro corazón. Y el corazón de Dios es un amor superior al amor que cualquiera de nosotros puede sentir. Y sí, es fácil someternos a alguien poniendo el pie, ¿verdad?, sobre su cuello, diciendo, me haces caso porque yo digo, pero ¿qué de una persona que te ame, entregue su vida para que tú decidas vivir para esa persona, sin que esa persona te fuerce? Es una gran diferencia, ¿verdad? Solamente Jesucristo puede hacer esto, porque solamente Él es Dios. Él puede establecer un imperio, un reino, tanto literal en el corazón de cada persona, ¿verdad? De tal manera que ese reino se ha movido y se ha capacitado a través del amor de Cristo. Su amor es así de hermoso y de precioso y poderoso. Y bueno, primero, Jesucristo tiene el primer lugar en todo, sea lo que a nosotros nos parezca o no nos parezca, ¿verdad? Él tiene el primer lugar en todo, el primer lugar en su creación, Él tiene el primer lugar en el universo, ¿verdad? Antes de que yo piense o no piense de que esto sea así, bueno, Él es el primero porque Él es el Señor de gloria. Y vamos a ir a un corte y ya regresamos con más de Creciendo en la Gracia. Ya estamos de regreso. Gracias por quedarte. Estamos hablando de autoridad. ¿Qué significa darle la autoridad de nuestras vidas a Jesucristo? ¿Qué significa que le demos el señorío, que tengamos el señorío de Jesucristo en nuestras vidas, que su amor nos controle, que su amor sea aquello que nos haga morir a nuestra vieja vida y comenzar una nueva vida con Él? Bueno, tenemos que entender que Él es Señor de gloria, Él es Señor del universo, Él dice y es hecho. Y también Él es la cabeza de la iglesia. Él es el centro de la iglesia no somos nosotros, no son nuestras necesidades, es Cristo. Él es el que manda, Él es el que la edifica, Él es el que le da el crecimiento, el propósito y el poder. ¿En dónde vemos esto? En la carta a los Efesios, capítulo 1, versículo 22. Dios ha puesto todo bajo la autoridad de Cristo. ¿A quién hizo cabeza de todas las cosas? A Cristo. ¿Para qué? Para beneficio de su iglesia. Efesios 1:23 dice, y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Él la completa y la llena. Y también es quien da plenitud a todas las cosas en todas partes con su presencia. Para que Él pase de ser el primero del universo a tener el primer lugar en mi corazón, ¿qué debe moverme? ¿Qué debe capacitarme? Su amor. Pensando que Él me amó, murió, resucitó, no solo muriendo en la cruz, lo cual lo haría muy romántico, ¿verdad? Sino que resucitó con poder, no solo una persona X, sino el mismísimo creador del universo, el mismísimo Hijo de Dios, el único capaz de soplar vida, ¿verdad? Soplar vida en un bebé, soplar vida en el momento de la concepción. Murió y resucitó con poder por mí. El que tiene el primer lugar en todo fue a la cruz del Calvario. Y es ese hecho y esa acción que me mueve y me capacita a dejar de vivir para mí mismo y para comenzar a vivir por Él. Ahora, de acuerdo a las prioridades de nuestro corazón, sería la siguiente pregunta. ¿Conoces si estás amando a Cristo o sigues en el centro amándote a ti mismo? Este mundo grita, ámate a ti mismo. Este mundo grita,
Tú tienes el primer lugar en la vida. Pero esto no es así. El amarnos a nosotros mismos es un exceso de egoísmo. Es un exceso de egoísmo. Es por eso que el problema del hombre no es que no se ame a sí mismo. El problema del hombre es que se ama demasiado a sí mismo. El problema del hombre es que vive para sí. Y es por eso que nosotros podemos ceder entendiendo que Cristo es el creador del universo, entendiendo que Cristo es el centro de la iglesia, entendiendo que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero, entendiendo su sacrificio en la cruz, es que su amor nos atrapa. ¿Y sabes qué? Es que no está basado en que podamos sentir bonito, ni que podamos decir tengo sentimientos y pensamientos muy bonitos acerca de Jesús. Es que yo soy fan de Jesús, traigo playeras con pescaditos y con versículos. Necesitamos pasar de ser fans y de tener sentimientos para Jesucristo. Necesitamos pasar de esas dos cosas a ser sus discípulos. Lucas 9:23. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Qué importante es esto, pasar de ser un fan, pasar de ser alguien que escucha, alguien que es de alguna manera me gusta, siento bonito con las platiquitas, ¿verdad? Muchas personas dicen, me gustan las pláticas. No son pláticas, son predicaciones de la palabra de Dios. Me gusta lo que dicen. Tienes que dejar de pasar de esas emociones y sentimientos para poder tener una relación con Él. Y una relación con Él, dice Jesús, si tú quieres tener una relación conmigo y venir y seguirme, lo primero que tienes que hacer es negarte a ti mismo. Tomar tu cruz cada día. ¿Por qué? Porque cada día esta naturaleza pecaminosa se levanta y quiere amarse a sí misma, quiere perdonarse a sí misma, quiere establecer su autoridad. Necesitamos negar la autoridad que nosotros y nuestra carne propone. En eso consiste negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz. La cruz es un instrumento de muerte, recuerda, un instrumento de muerte, morir a nosotros mismos y seguir. Un discípulo lo que hace de manera práctica son tres cosas, las cuales son el corazón del discipulado. Negarnos a nosotros mismos poniendo al Señor y a otros primero, rehusándonos a vivir una vida para nosotros mismos, rehusándonos a vivir una vida para agradarnos a nosotros mismos. Cristo y mi prójimo son primero. ¿Por qué? Porque la ideología de este mundo misma que muchas veces nos rige con respecto a esta vida y a nuestras relaciones y a nuestro servicio es esta. Yo primero, después yo primero y después yo y al último yo. Esa es la carne, la naturaleza pecaminosa y la ideología de este mundo. Este mundo propone ámate a ti mismo. Jesucristo dice, niégate a ti mismo, toma tu cruz cada día y sígueme. Ahora, no se supone que yo vaya primero en mi vida, sino poner al Señor y a otros primero, ¿verdad? Rehusándome a vivir mi vida para agradarme a mí mismo. Y quizás estarás diciendo, pues yo no le hago nada a nadie, yo no me meto con nadie, vivo para mí. Bueno, en primer lugar, vivir para mí mismo, aunque no le hagas daño a nadie, es suficiente para quedar separado de Dios. ¿Por qué? Porque no fuimos creados para vivir para nosotros mismos, no fuimos creados para agradarnos a nosotros mismos. Vivir para mí mismo es definitivamente dañino, primeramente para mí y para los que me rodean. Yo voy a hacerme daño y voy a dañar a los que me rodean. ¿Por qué? Porque mi vida está centrada en que todos los demás satisfagan mi egoísmo. Y yo preguntaría, por todos, ¿qué pasa, por ejemplo, si yo estoy viviendo una vida tan centrada en mí misma, que pienso que si estoy embarazada, un niño va a venir a interrumpir esa vida? Bueno, pues todos los niños que de alguna manera están siendo asesinados en el vientre de sus madres o abandonados, ¿verdad?, dejados a merced de los abuelos, de los tíos y que andan de aquí para allá, representan vidas centradas
en sí mismos? ¿Qué hay de los matrimonios destruidos por exigir sus derechos? Por todos los oprimidos, por los que quieren ser jefes a costa de lo que sea. En esta guerra de Ucrania, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo que el problema político está trayendo de alguna manera un resultado terrible a personas que no tienen que ver con esos intereses políticos, con esas situaciones que están hablando de poder y de gobierno y de gente centrada en sus racionamientos, gente centrada en sus propios intereses. Y una de las razones del estado tan miserable en la que nuestra sociedad se encuentra se llama egocentrismo. Yo soy primero que cualquiera y a costa de quien sea. De hecho, ser egocéntrico es una característica de aquel que no ha conocido a Cristo, porque sigues tú siendo el rey. Tú eres el centro del universo y el universo gira alrededor de ti. El Dios mí mismo gira a tu alrededor. El propósito de nuestra existencia tiene que ver con vivir para los demás, con poner a los demás primero que yo mismo. Fuimos creados para eso, para recibir el amor de Dios y que su amor nos capacite para vivir para Él y para los demás. Eso es negarnos a nosotros mismos. Y esta es una característica clave de alguien que ha nacido de nuevo, alguien que ha crecido en conocer a su Señor, relacionándose con Él a través de su palabra. Es imposible que tú digas que eres discípulo de Jesucristo y nunca abras tu Biblia para tener una relación con Él. Es imposible que digas yo soy discípulo de Jesucristo y te sientes cada domingo en una iglesia, salgas el lunes y en toda la semana no aprendas de tu maestro, no tengas una relación con Él, que solo hables tú con Él a través de la oración y que no tengas una respuesta de Él a través de su palabra. Eso es hablar contigo mismo y muy probablemente estás hablando con el Dios mí mismo. Así es de que si tú estás pensando cómo puedo yo ceder esta autoridad de mi corazón, de mi perverso corazón, de mi necedad a Jesucristo, pues necesitas una relación con Él. Comienza a tener una relación con Él, no solamente de palabras que no pasan del techo, sino acciones, un cambio de dirección. ¿Has recibido su amor? Comienza a tener este cambio de dirección. Pídele a Dios que te muestre qué significa nacer de nuevo, qué significa cambiar de dirección, qué significa dejar de amarme a mí mismo para poder centrarme en los demás. Pablo lo expresa en Filipenses 2 de la siguiente manera: nada hagas por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Hay pues en ustedes este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Qué dice tu vida? ¿Cuál es el sentir que tú tienes? ¿Primero yo o primero Cristo y los demás? Te dejo meditando en esto. Vamos a un corte y ya volvemos con más de Creciendo en la Gracia. Ya estamos de regreso, gracias por quedarte. Estamos hablando de autoridad de Cristo en nuestras vidas. ¿Cómo se ve esto? ¿Cómo comienza? ¿Cómo es que nosotros podemos darnos cuenta quién es el rey de nuestras vidas? ¿O es Jesucristo y su amor? ¿O es el tirano, yo mismo? El tirano egocentrista, que es primero yo, después yo, al último yo. Y nos podemos dar cuenta de muchas maneras quién ocupa el primer lugar en nuestras vidas. Fíjate en acciones tan sencillas como si estás en una fila, cedes el paso a alguien más o te apuras para ganarle a alguien. ¿Te apuras para ganarle a alguien en el estacionamiento o lo puedes ceder? Estás pensando en los demás, estás diciendo tú primero, tú primero. En el tráfico, ¿quién es primero? ¿Primero yo? Y que se esperen los demás, o puedes ser capaz de ceder un minuto para que alguien más pase, de tener paciencia. Son cosas muy sencillas, pero mira, esas cosas sencillas te hacen parecerte a tu maestro en mansedumbre, en humildad, cuando haces a Jesucristo Señor de tu vida. ¿Por qué? Porque ya le diste el primer lugar a tu Salvador. Estás tomando tu cruz diariamente, estás sometiendo tu voluntad, a la voluntad de Dios. Cada día
no una vez a la semana, no una vez al año, no de vez en cuando, sometes tu voluntad al Señor. ¿Por qué Jesús dijo que esta frase que está de moda que está de moda en estos tiempos, se estaba refiriendo a ponerse un collar con una crucecita? No, una persona que era un criminal era castigada y colgada en una cruz. Y a los peores criminales se les hacía cargar su propia cruz. Y una persona que estaba cargando su cruz estaba cargando el instrumento mismo en el cual había de ser ejecutado ese mismo día. La cruz es un símbolo de muerte hostil e irreversible. A esto se refiere tomar nuestra cruz cada día. Tomar nuestra cruz cada día. ¿Te das cuenta? Este símbolo de muerte hostil, este instrumento, ¿verdad?, con el cual había de ser ejecutado. ¿Cuánto necesitamos cargar este instrumento para ejecutar nuestra carne cuando pensamos en primero yo, después yo, mis derechos, ¿verdad? Dentro de todas nuestras relaciones interpersonales, llámese matrimonio, llámese hijos, llámese trabajo. Fíjate cómo dice en Mateo 16 Jesús, agrega a tomar tu cruz cada día, agrega esto. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. En un sentido práctico, ¿qué se supone que haga? Que corte ahora unos maderos y que me haga una cruz, le ponga mi nombre, la cargue todos los días. No, está hablando en sentido figurativo y espiritual. Debo morir a mí mismo cada día, morir a esos sueños y ese proyecto de vida egoísta, a esas metas egoístas, a esos propósitos que solamente me dan gloria a mí, a mis gustos, a creerme cuando comienzo a hacer eso, ¿verdad? Que ya soy muy grande, la vida cobra sentido cuando mis sueños se están realizando. Y no estoy diciendo que la vida va a ser más fácil, pero cobra sentido cuando comenzamos a morir a nosotros mismos en todas, absolutamente todas las áreas de mi vida. ¿A fin de qué? A fin de que podamos someter nuestra voluntad a Dios, morir a nosotros mismos espiritual y figuradamente. Y si esto me lleva a un momento dado a morir literalmente, también esto fue lo que hicieron los discípulos de Jesús, ¿verdad? Esto hicieron ellos, entendiendo que Jesús mismo hizo esto. Entendiendo, fíjate, cada misionero ha literalmente muerto por amor a Cristo, torturados por no negar su fe. Y Jesús mismo puso su voluntad delante del Padre por encima de las suyas. Y lo podemos ver en Getsemaní, en Lucas 22, diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Puedes ver cómo Jesús mismo le pidió al Padre, Señor, si es posible redimir a la humanidad de alguna otra manera, por favor permite que así sea. Si hay alguna manera de redimir a la humanidad sin tener que yo cargar con todo este peso de tu ira, hazlo, Señor. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Si no hay otra manera, hagámoslo a tu manera. Acto seguido, Dios manda un ángel para fortalecerle. Acto seguido, cuando nosotros podemos decir en muchos ámbitos de nuestra vida, ¿habrá otra manera, Señor? Pero si no es, Señor, que se haga tu voluntad, ¿sabes qué? El Espíritu Santo estará ahí a tu lado para asistirte, ahí contigo para fortalecerte. Así que no es Jesús en su carne, ¿verdad? Que no quería morir. Eso sería pues un masoquismo, decir, sí, Señor, yo quiero ir a morir a la cruz. Por el contrario, es obvio que Jesús no iba a estar disfrutando de todo ese castigo. Entonces podrías decir, Señor, hágase como tú quieras, no como yo. Ahora, Jesús no quería estar en la cruz. Claro que no. ¿Por qué? Porque amar y obedecer a Dios no tiene nada que ver con tener ganas de amar o de obedecer. Tiene que ver simplemente con actuar en obediencia. Y Jesús entregó su vida, decidió hacerlo, sometió su voluntad al Padre.
aunque eso le costó la muerte, tanto física como espiritual. De hecho, no solo en su muerte, sino que durante toda su vida terrenal estuvo muriendo a sí mismo todo el tiempo. Al manifestar su gloria, al dejar de ejercer sus derechos, ¿verdad? Hacía visible su humildad. Él era un rey todopoderoso, capaz de someter a quien fuera, reinos, principados, pero él se sometió a la voluntad de su Padre. Es por eso que su amor nos constriñe, es por eso que su amor nos cautiva. Es por eso que Él dijo, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas, dándonos este ejemplo de cómo vivir, cómo someter nuestra voluntad a la suya. Y te estoy hablando de Dios mismo, no de un personaje como Rockefeller, como Che Guevara, como Carlos Marx, como Hitler. Te estoy hablando del Rey de Reyes, el Señor de Señores. Por eso es imposible que lo entendamos, que entendamos con esta mente finita el amor infinito de Dios. Necesitamos entender ese sacrificio en la cruz a la luz de la fe. Es por eso que necesitamos entender que sin fe es imposible agradar a Dios. Ahora, no se supone que sea disfrutable en nuestra carne morir a nosotros mismos. Sin embargo, sí es más importante hacer la voluntad de Dios, ¿verdad? Aunque esto implique morir. Morir siguiendo a Jesús y a nadie más. ¿Por qué? Porque Él dijo, sígueme, toma tu cruz y sígueme. Y esto lo hemos visto antes en sus mandamientos, ¿verdad? Al decir, sígueme. Nadie es cristiano solo porque va a la iglesia. No se supone que debas ir a la iglesia. El creyente es la iglesia. Y el que es cristiano sigue a Cristo, no a una doctrina, no a una lista de reglas, no a una institución, no a una organización, ¿verdad? No es una reforma moral. No es proponerme ser la mejor persona, un mejor ciudadano, un mejor padre. Hay quienes se proponen esto y no les interesa a Cristo, sino tienen que ver conseguir a la persona de Jesucristo y solamente a la persona de Cristo. Puedes proponerte todas estas cosas, reformarte moralmente, ser un mejor ciudadano, ser mejor en muchos ámbitos de tu vida. De hecho, ¿cuántas personas son increíbles trabajadores, pero fuera de ahí tienen una vida inmoral? Fuera de ahí, ellos son los reyes de sus vidas. Ahora, ¿a qué estamos llamados nosotros? Sí, a morir a nosotros mismos. ¿Para qué? En Mateo 4:19 Jesús les dijo a sus discípulos, vengan en pos de mí y los haré pescadores de hombres. Pescadores de hombres. Te está llamando a venir a Él. Y al obedecerlo, en consecuencia, Él te convertirá en un pescador de hombres. Negarnos a nosotros mismos significa, pues, vivir para Él, vivir para otros, rehusarme a vivir mi vida para mí mismo, dejar de pensar que no estoy afectando a otros al vivir para mí. Vamos a un corte y ya regresamos con más de Creciendo en la Gracia. Ya estamos de regreso y estamos hablando de qué significa darle el primer lugar a Jesucristo, qué significa rendir la autoridad de mi vida a Él, qué significa tener el señorío de Cristo en nuestras vidas. Pues es así, llamarle Señor. Y vimos cómo es necesario que tomemos nuestra cruz cada día para seguirle. Jesús dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Y tomar la cruz está relacionado con morir a mí mismo, literal y figurativamente, en todos los sentidos, en todas las áreas de mi vida. ¿Por qué? Porque Jesús dejó un ejemplo de esto. Seguirle tiene que ver con seguir su persona, seguir sus pisadas, así como nos dice 1 de Pedro 2, del 21 al 25. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían,
no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanado. Porque ustedes eran como ovejas descarriadas, pero ahora han vuelto al pastor y obispo de nuestras almas. Esto es muy fuerte, porque no solo es que Jesús haya dicho, ok, está bien, ya mátenme. Jesús cargó su propia cruz, y esa cruz era muy pesada. Tuvo que caminar un largo trayecto, ser expuesto a la vergüenza. No fue un camino recto, fue un camino lleno de curvas, lleno de vueltas, para que los demás vieran, para que, sufriendo no solo dolor, sino vergüenza pública, no fue una ruta corta. Se esforzó en morir, no se dejó morir, caminó hasta su propia muerte, cargó su propia cruz en la que iba a ser ejecutado. ¿Puedes entenderlo? Seguirle tiene que ver con seguir sus pisadas, no que me arrastre, no que tenga yo que estar manipulando para arranques en la iglesia y para que te involucres y para que te pongas en las pilas y para que digas, bueno, está bien, así por las buenas, sí. No es así. Sino que podamos realmente decir, Señor, yo quiero caminar, seguir tus pisadas, cargar mi cruz voluntariamente. No que seas arrastrado por las amenazas de tu pastor o de tu líder o por la presión de tus demás hermanos en Cristo. No, se trata de que camines siguiendo sus pisadas, dándote cuenta, abriendo tus ojos. Esto es imposible si no lo has conocido. Si te tienen que arrastrar, si necesitas todavía que pasen por ti, que te animen, que te llamen, no conoces a Jesucristo. Tu corazón sigue en otro lugar. Si tú dependes de la fe de otros y de ver que otro haga o que no haga, tu corazón está en otro lugar. Jesucristo es digno de ser seguido. Y a veces pensamos, es que seguirle es hacerle mi Señor, es hacerle, significa que voy a ser esclavo. Y yo no quiero ser esclavo de nadie, quiero ser libre, tener una mente libre. Primero que nada, necesitas enfrentar una realidad. Ese consejo de mente libre no existe, porque o eres esclavo de Dios o de todos tus enemigos en la carne, que es tus enemigos principales, que es la carne, el mundo y el diablo. Y una persona que no vive para Dios, porque según ella es libre de Dios, realmente es esclava de sí misma, de sus propias concupiscencias, del diablo, de su sistema. Y podría el mundo decirle, eres un tonto, ¿verdad? Eres un tonto si sigues a Cristo. Y tú le podrías decir, sí, soy un tonto que sigue a Cristo. Pero tú, ¿de quién eres tonto? Porque si no estás siguiendo a Cristo, no estás siguiendo a nadie. Si estás siguiendo a alguien y estás engañado porque no te das cuenta al yugo de esclavitud al que estás encadenado, ¿cómo qué? ¿Cómo qué estás siguiendo? Quizás estás siguiendo tus vicios, tus drogas, tu pornografía, tu adulterio, tu fornicación. Si tú no estás siguiendo a Cristo y estás siguiendo estas cosas, o dices, no, yo no estoy siguiendo a nadie, sí, estás siguiendo algo. No te das cuenta del yugo de esclavitud al que estás encadenado. Y Cristo vivió una vida perfecta. Es digno de ser seguido. Él, a diferencia de cualquier otro, a ti o a cualquier líder o persona que creas que es digna de ser seguida, créeme, no se compara. ¿Ya entendiste que no existe el término libre pensador? Eres de alguno de estos dos amos. O Jesucristo, o estás siguiendo al diablo, al príncipe de la potestad del aire, que opera en los hijos de desobediencia. La base de este señorío es
remover el yo del trono de nuestras vidas e invitar a Jesús a sentarse en el trono y que Él nos gobierne, confiando de que lo que Él haga con nuestras vidas es lo mejor para nosotros. Y esto de remover el yo es importante, porque a veces pensamos, es que yo ya soy una nueva criatura. Sí, la Biblia dice eso. Entonces tú dices, hola, ¿qué tal? Soy el nuevo yo. Antes de ser cristiano, era nada más yo. Ese ya se murió. Y ahora dices, hola, ¿qué tal? Soy una nueva criatura. Soy el nuevo. Pones tu nombre. No se trata del viejo yo y del nuevo yo. Se trata de que ya no hay más yo. Pablo lo pone muy claro en Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Para Pablo no había tal cosa como ahora vive el nuevo Pablo, el nuevo yo en Cristo. El yo no existe, murió y muerto ya no se defiende, no exige sus derechos, no persigue sus gustos, no tiene sueños, porque ya murió. No vive ni el viejo yo ni el nuevo yo, porque ya no hay yo. En resumen, entender que Jesucristo es el primero en todo el universo, visible y invisible, el primero en su iglesia, que para que yo pueda ponerlo en el primer lugar de mi corazón, es su amor el que me mueve y me capacita para eso. ¿Cómo? Poniéndole a Él primero que los demás, muriendo en todas las áreas de mi vida, figurativa y literalmente, siguiendo a su persona cada día de mi vida, entendiendo que Él es digno y olvidarme de mí mismo, removiendo el yo viejo, el yo nuevo. Y en este proceso nuestra carne empieza a rebelarse, empieza a protestar, porque no queremos hacer esto, no queremos morir, y nos da dos razones para hacer esto. Tenemos miedo de que el Señor nos pida algo que nosotros no queremos hacer. Es por eso que hoy yo te invito a que hagas una decisión de dejar de ser tú, para que puedas tomar tu cruz, morir a ti mismo y realmente seguir a Jesucristo. Sus sueños son más perfectos que los tuyos, sus planes son más perfectos que los tuyos y los míos, son mejores. Él gana, Él siempre tiene la razón, y nosotros tenemos que rendirnos delante de la evidencia y de la razón. Y por fe es que rendimos este corazón perverso y engañoso a Jesucristo. Oramos. Señor, tú sabes todo lo que hay en nuestros corazones, nuestros temores, las cosas a las que nos resistimos, porque no queremos dejar ser yo, Señor, pero queremos ser como Pablo, Señor. Que no haya un nuevo yo, que pueda haber simplemente un reflejo de tu amor, que podamos estar muertos al yo, en todos los sentidos, figurativa y espiritualmente, para que vivas tú en nosotros, para que por la fe en tu Hijo, Señor, por el amor, Señor, que nos conmueve y nos constriñe, podamos tener una respuesta lógica y efectiva en nuestras vidas. Ayúdanos, por favor, a entender que necesitamos urgentemente tu autoridad en nuestras vidas. Y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Yo te dejo en la gratísima compañía de Buenas Nuevas, el hogar de la fe y la esperanza.